En el principio es demasiado como impactante para uno no se alcanza a imaginar ese dolor que tienen y muchas veces tampoco es capaz como de expresarlo, de sacarlo. Cuando uno hace un vínculo con una persona, es como si parte de ella, o sea, parte de uno se va. Ese vacío y esa tristeza pues me acompañarán, yo creo que durante toda mi vida. Entonces son sentimientos encontrados, tristeza y a la vez gratitud. El desapego a todas sus pertenencias para nosotros fue muy doloroso. Todos los días que íbamos a sacar algo llorábamos y eso pues digamos nos ayudó en la elaboración del duelo. Es como básicamente ese vacío que uno siente no por lo material, sino como por haber dejado como todos esos recuerdos ahí. Caminar nuevamente en esa casa ya para entregarla fue duro. Cada duelo es diferente y tiene mucho que ver con la manera en que se produce la muerte. Si es repentina como el suicidio, la noticia llega como rayo que suma a la tristeza a un estado de shock y múltiples preguntas sobre por qué el ser querido tomó esa decisión. El estigma social que tiene el suicidio añade más dolor a la familia. Por eso, ¿qué tal si cambiamos las actitudes que estigmatizan por acciones para cuidar y apoyar a quienes sufren una pérdida a causa del suicidio? Esto es posible con Posvención, un enfoque que incluye acompañamiento psicológico y de salud para tratar los efectos emocionales y físicos que surgen después de este tipo de pérdida y a la vez prevenir que se presenten nuevos casos. Por esto, la posvención es como un círculo que contiene, rodea a quien sufre y nos recuerda que la vida siempre continúa. Juntos podemos cambiar la conversación sobre el suicidio, así que quédate con nosotros para conocer más sobre cómo ayudar a sanar a familias, amigos, compañeros de estudio e incluso comunidades que han sufrido este tipo de pérdidas. Bienvenidos a Con el Alma. Este es un espacio que hace parte del programa Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo es el cuidado del cuerpo y la mente, considerando la salud en su dimensión más integral, que promueve acciones por el bienestar, por el relacionamiento con los otros a plenitud y para reafirmar el valor de la vida. El suicidio es una situación que se presenta por múltiples factores, por lo tanto requiere acciones en diferentes dimensiones. Cuando investigamos, consultamos o revisamos literatura sobre el suicidio aparece una palabra, posvención. Elisa, ¿qué es la posvención? ¿Cómo se puede entender? La posvención es un método, la posvención son todas aquellas acciones que desarrollamos al interior de una municipalidad o de una comunidad para organizarnos en torno a dos grandes acciones. Primero, acompañar a esa familia que está en una tragedia que va a ser de por vida, pero adicional, organizar la comunidad para poder afrontar este hecho que indudablemente a todos nos va a tocar, porque por cada suicidio hay cerca de 160 personas alrededor que quedan seriamente impactadas, aunque no tuvieran que ver directamente con la persona que ha perdido la vida. Y eso, por ser un método, Elisa, ¿tiene un paso a paso, tiene una manera de aplicarse o cómo funciona? Así es, desde la investigación de la Universidad Católica Luis Amigó hemos desarrollado y organizado muchísimo más este método de aplicación que tiene como primer paso que en esas 72 primeras horas se lleve a cabo una intervención en primer auxilio psicológico para la familia, pero también para el entorno donde la persona normalmente se desarrollaba, bien sea el entorno escolar, el entorno laboral o el entorno comunitario. Y en las 5 semanas posteriores realizar un seguimiento muy exhaustivo a esa familia afectada o sobreviviente, pero también a esa comunidad que vamos a tener que cuidar muchísimo más y estar en alerta porque pueden producirse otros comportamientos suicidas. Esa es la razón entonces por la que debe aplicarse ese método. Así es, la posvención debe aplicarse justamente porque debemos prevenir más suicidios a partir de un hecho consumado. Y entiendo, por lo que nos explica Elisa, que entonces hay muchas personas participando. Y quisiera entonces preguntarle a Carlos, ¿quién es un respondiente? ¿Quiénes hacen la posvención? Claro que sí, es muy importante tener en cuenta que somos los primeros respondientes psicológicos, aquellas personas que están capacitadas para hacer
un acompañamiento a esa familia que en el momento puede encontrarse en tristeza, desesperación, angustia, con estigmas, con culpabilidades. Entonces, donde vamos a ir a escuchar, a brindar apoyo, a que ellos puedan expresar sus emociones, pero también estar muy al pendiente de las emociones y las situaciones que cada persona dentro de esa familia o pues, la sociedad que está, digamos, que viviendo este proceso. También es muy importante dentro de las personas que se está haciendo la posvención crear una red protectora donde podamos orientar y estar pendientes no solamente en ese momento, sino también con el pasar de los días, como lo decía Eli. También es muy importante identificar y estar al tanto, digamos que del entorno donde trabajaba o donde estudiaba, indicándole pues como los números telefónicos o las líneas, si desean hablar o si desean ser escuchados, que estamos atentos hacia ellos. Pero lo más importante es capacitarnos, estar al pendiente, escuchar y si está dentro de nuestras posibilidades, poderlos orientar y ayudar. Con eso que menciona Carlos de capacitarnos, Elisa, ¿cualquier persona puede ser respondiente o quién puede ser respondiente y formarse para ello? Los primeros respondientes son esas personas tan maravillosas que nos apoyan en los municipios, como la policía, como el equipo, por ejemplo, de salud pública, los bomberos, incluso muchas veces los maestros, que son aquellos que en el momento de la crisis dan respuesta. Por eso a ellos hay que capacitarlos. Desde las redes protectoras se debe hacer esa formación. Estamos conversando y aprendiendo sobre posvención. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Continuamos con El Alma, un espacio donde podemos conversar y cuidarnos. Justamente hoy un tema denominado la posvención. Ya aprendimos que es un método, que tiene unas formas de aplicarse, que hay diferentes actores que participan y que hay diferentes entornos donde debemos tener en cuenta la posvención luego de un hecho de suicidio. Alejandro, docente, ¿cómo pasa esto en una escuela? ¿Cuál es la situación y la aplicación de la posvención en un entorno escolar? Pues bien, para contarles que la muerte por suicidio, y si es de un estudiante, es tan traumática que no únicamente afecta a la familia, sino también el entorno escolar. De ahí la importancia que nosotros como maestros tengamos un breve conocimiento de los pasos que debemos llevar para que el impacto que generen los demás sí se reduzca. De ahí la importancia que tengamos creado un equipo de apoyo, un grupo de apoyo. El rector va a ser el encargado de acompañar este proceso, encargado de la información para evitar que la información empiece a generar más caos. Cuando una información es imprecisa, genera rumores, genera malestar, incluso lastima más a la familia. En el peor de los casos y en el escenario de que tengamos la muerte de un estudiante por suicidio, lo más conveniente es que todos los grupos estén en sus aulas. No quisiéramos que esto se diera, pero no podemos tapar el sol con un dedo y puede suceder que muchos ante la noticia o el impacto se quieran salir, bien sea por desespero, otros por curiosidad, otros por angustia, pero la invitación es al maestro para que él, también manejando la situación en su ser personal, ayude a controlar también el sentimiento de los demás niños y jóvenes que están en la institución, dejarlos dentro del aula, para que el equipo de apoyo cumpla con todo el protocolo debido. ¿Cuál es ese protocolo? Avisar a las autoridades, avisar de una manera prudente, muy respetuosa a la familia, adicional a ello, proteger la escena donde se está presentando la situación de tal manera que el cuerpo del joven, del niño que ha muerto por suicidio no sea tocado, precisamente porque ya es un objeto de investigación. Como maestros debemos aprovechar la circunstancia para hacer de ella pedagogía. Una pedagogía por el amor a la vida, una pedagogía para que nuestros estudiantes sean conscientes de que sus emociones las deben manejar de la mejor manera, tener la suficiente habilidad y confianza para expresar sus tristezas, sus dolores y hacerlo con la persona con quien se sientan mejor. Un espacio seguro de conversación para los estudiantes. Perfecto, y de ahí como maestros jugamos un papel muy importante y es esa escucha activa. Ya por la experiencia pues, que tengo en mi institución educativa de Pío XI, el municipio de La Unión,
Los chicos en mí han encontrado pues ese eco y se acercan con mucha frecuencia y conversamos de todo, y entre ellos no faltan los chicos que tienen alguna ansiedad, algún trastorno de ansiedad, otros depresión y unos muchos manejando el tema de la ideación suicida. Qué importante es que nosotros como maestros, lo repito, tengamos esa escucha activa para nuestros niños y jóvenes, nuestros adolescentes, para que no tengamos que lamentarnos ante una eventualidad de esta, que es el tema de conversación en este programa. En esa instancia es conveniente también entonces que se haga un trabajo pedagógico con los grupos, no masivamente, porque ese va a ser una intervención dañina y sobre todo que va a alterar el ambiente emocional de la institución. Ya pasado el evento, ya después de que las autoridades hayan hecho la intervención, que la familia obviamente ya haya estado en la escena, ya que los chicos hayan estado en sus casas, lo más conveniente es no hacer ningún tipo de eventos, rituales y homenajes al chico que ha muerto por suicidio, precisamente porque ello puede generar un efecto muy contraproducente en ellos. Y no únicamente en ellos, hay que tener en cuenta que también como maestros somos muy sensibles a ellos, ¿cierto? O sea, somos comunidad. Y un elemento muy importante, no hacerlo nosotros solos como institución, no hacerlo la rectora sola, el coordinador solo o el maestro del centro de escucha solo, no. Hay un equipo de trabajo que tenemos que conformar y tener conformado, por eso debemos ir de la mano con la Dirección Local de Salud y las demás entidades que acompañan estos procesos. Es un asunto interdisciplinar, intergrupal. Y por eso la importancia de entender otros entornos también. Alejandro nos habla del entorno escolar o académico. ¿Qué otros entornos, Elisa, deben saber sobre posvención y aplicar el método bien? Él ha hablado en clave de intersectorialidad y eso es fundamental. Es decir, no solamente en el entorno escolar se sufre un impacto muy grande con el suicidio de un estudiante, de un docente o de un familiar de alguno de nuestros miembros de la comunidad educativa, sino también con la comunidad que está alrededor. Así que en cualquiera de esos entornos, laboral, escolar, familiar, comunitario, se debe hacer un acompañamiento a la par, es decir, para poder hacer posvención, todos tenemos que estar preparados porque vamos a necesitar muchas manos que nos ayuden a hacer ese acompañamiento y sobre todo observación para poder identificar otros posibles riesgos entre las personas que están impactadas, porque es que el suicidio definitivamente nos toca el alma a todos. Justamente por la importancia de esa intersectorialidad, porque es fundamental en todas las acciones de salud pública, escuchemos a nuestros secretarios de la Gobernación de Antioquia. Nuestro programa bandera Salud para el Alma busca abordar e intervenir en promoción, prevención y tratamiento personas que tengan problemas mentales, igualmente sean víctimas de violencia, de intentos de suicidio, en fin, múltiples problemas que puede enfrentar la comunidad, y es así como en forma intersectorial, educación, salud, infancia, adolescencia, mujeres, indeportes, todo lo que permea el gobierno departamental y central se unen para trabajar unidos y hacer una identificación temprana en niños, niñas, adolescentes y en la población en general de algún tipo de trastorno, que podamos establecer canales de comunicación, canales de intervención, de la mano igualmente de los alcaldes, de los directores locales, de los gerentes de los hospitales, de las EPS. Continuamos con El Alma, un espacio para conversar y para cuidarnos. Alejandro, explicándonos las intervenciones y la posvención, mencionaba lo que se debe conversar y cómo se debe conversar dentro del entorno escolar. Pero esto es mucho más amplio. La comunicación, Sneider, tiene un papel fundamental en la posvención. Así es, los medios de comunicación, las oficinas de comunicaciones y la sociedad en general tenemos una responsabilidad muy importante en la posvención. Por ejemplo, es importante que los medios de comunicación no repliquemos imágenes sensibles del hecho, tampoco profundizar, ahondar en la historia de la persona
que murió por suicidio, ni tampoco ahondar en los detalles de por qué lo hizo o las suposiciones. En estos casos lo que tenemos que dar es información muy precisa, muy clara, muy confirmada. Es mejor, yo creo que en estos casos, dar una noticia tarde que darla antes y darla que pueda generar efectos negativos en las familias o en las comunidades. Las comunicaciones son indispensables y nosotros tenemos que ser muy respetuosos con el suceso y pasar de ese efecto Werder que podría generar esta situación, que es que otras personas quieran generar también estos hechos en las comunidades y que podamos generar un efecto que también es lo contrario, pues el papágeno. Ese efecto es que nosotros desde la institucionalidad, desde los medios de comunicación, desde las diferentes estrategias que tengamos, podamos generar información de utilidad para la comunidad, que las personas tengan claras cuáles son las líneas de atención a las cuales pueden comunicarse cuando quieren hablar de esas situaciones que les generan angustia, temor, y también desde la institucionalidad ofrecerles toda esta oferta cultural, deportiva, recreativa, que las personas puedan tener para poder esparcirse. Entonces ese mensaje es muy importante. Los medios de comunicación no solamente tenemos que pensar en la noticia, en la rapidez, sino en la vida. Elisa, el lenguaje puede tener diferencias que parecen sutiles, pero relevantes y trascendentales en una situación como esta. ¿Cómo aprender? Porque a veces pues no lo hacemos porque no tengamos la suficiente empatía, sino porque no lo conocemos. ¿Cómo aprender? ¿Cómo informarnos y cómo aprovechar las herramientas de comunicación para entender la posvención? El poder de la palabra es vida o muerte. Por eso lo que decía nuestro comunicador del municipio de La Unión, es tan importante formarnos en qué se informa acerca de comportamiento suicida. En este caso particularmente vamos a hablar en clave del cuidado de la vida, es decir, qué factores protectores me ayudan para un momento de crisis donde quizás yo he venido con desesperanza, comunicar esas líneas de atención donde puedo buscar la ayuda, pero también en el lenguaje está toda la narrativa visual. Los periodistas tienen ahora un montón de periodistas de a pie con su celular en la mano, grabando escenas, comunicando en la rapidez de las redes sociales, y ahí viene una enorme responsabilidad. Como sociedad tenemos que saber qué comunicamos a través de las redes sociales, porque muchas veces damos todo por hecho, y ahí se puede generar lo que nombraba ahora Snyder, y es el efecto Werder, que es el efecto de repetición o imitación a partir de una información de un suicidio. ¿Cómo nos vamos a formar? Participe de la mesa de salud mental, del comité de salud mental de su municipio, participe de la red protectora, vaya y fórmese, porque creo que este tema, al igual como muchos otros que ya cuidamos, si cuidamos un tema de cáncer, un tema de abuso sexual, ¿por qué no cuidamos el lenguaje en un tema de comportamiento suicida? Por ejemplo, en el caso de Carlos, como auxiliar de enfermería, como respondiente, la formación, el lenguaje, la comunicación también es relevante para ustedes. Aprenden a adquirir esas palabras y esas formas para intervenir. Es muy importante porque generalmente estamos muy enfocados a la parte asistencial. No es solamente diagnosticar una hipertensión o una diabetes, sino también prestarle atención a los problemas de salud mental y en este caso a las muertes por suicidio, que después de todo ese proceso hay que, digamos que hacer un acompañamiento, pero hay que saberlo hacer, porque es muy complejo el momento de llegar a hacer la posvención, uno queriendo estar al pendiente de la familia y de pronto personas llegar a interrumpir por tomar fotos o por la comunicación, digamos que hacerlo rápido, como le decía el compañero Snyder, ¿cierto? Entonces esa es la idea, poder educarnos a través también de estos programas y de estos medios, de que así no estemos capacitados, de cierta manera podemos aportar. Inicialmente dándole el respeto a esa familia y esa prioridad pues, que ellos requieren en ese momento, y pues también es de que partir de la empatía podría ser también como una premisa. La empatía hacia los demás, porque es como ponernos en la situación de esa familia, ¿cierto? Como lo decía inicialmente, están pasando por un momento de tristeza, de rabia, es un duelo que ellos están viviendo. Y de muchas preguntas, quedan muchas preguntas. Entonces es bueno que esa familia lo pueda, digamos que vivir y estar acompañados, pero por personas capacitadas. Porque digamos que una persona que llegue y no está capacitada va a ser un poquito más difícil, y lo que esa familia necesita es quien les dé un poco de tranquilidad, un poco de quien los apoye,
de que los puedan orientar, porque es un momento que también les genera mucha confusión, o una situación donde también todos debemos de estar preparados, porque como le decía Eli, en cualquier momento puede ser alguien muy cercano, o pues simplemente desde los quehaceres lo podemos vivir, y la idea es saber cómo actuar ante estas situaciones. Así es, todos necesitamos herramientas para poder reaccionar ante un hecho como este, y por eso la importancia de espacios de conversación, de espacios de diálogo desde el respeto y desde el amor con el alma. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos. Estamos ya llegando al final de nuestra conversación con el alma. Hoy aprendimos y entendimos muchas herramientas sobre la posvención. Tal vez yo creería que lo más relevante es que una buena aplicación del método de la posvención puede ser el inicio del ciclo de prevención de nuevos suicidios. Y con esta frase quisiera entonces darle la palabra a cada uno para que concluya, para que nos dé su mensaje final. Empezamos por Carlos. Claro que sí, me parece muy importante que nos acompañen a las mesas de salud mental que se llevan mes a mes, liderado desde la Dirección Local de Salud por la Política de Salud Mental, también a la red protectora, y también para que vean el programa que nos está llevando a identificar qué podemos hacer en el caso, o qué personas pueden ser correspondientes o estar al pendiente como para los primeros auxilios psicológicos en alguna eventualidad. Alejandro. Nuestro maestro Pablo Freire nos ha enseñado que la educación es un acto transformador, y eso somos nosotros. A los niños, jóvenes y familias que nos están viendo en este momento, yo les quiero decir, confíen en la educación. Y a mis compañeros maestros, colegas maestros, rectores, coordinadores, les quiero decir, no todo está perdido, tenemos mucho por hacer. Sigamos transformando. Niños y jóvenes no están solos, están con nosotros. Hay una red de apoyo grandísima en nuestros colegios, en el departamento, a nivel municipal. Ante las crisis y diferentes situaciones adversas que tengamos en la vida, no nos quedemos con ellas, vamos a plantearlas para no llegar al suicidio, y de llegarse ya sabemos cómo vamos a actuar para evitar que este acto se replique. Comunicación es todo, y yo creo que allí es donde todas las personas de la comunidad tenemos que entender que tenemos que ser responsables con la información, tenemos que ser aliados de la vida, y si somos aliados de la vida tenemos que compartir información de utilidad para las comunidades. Es por ello que desde las administraciones municipales, desde los medios de comunicación, tenemos que ser muy prudentes cuando una persona muere por suicidio. Tenemos que dar información muy clara, una información respetuosa con los familiares, y sobre todo trabajar en campañas de prevención de este. Entonces yo creo que la invitación es para todas las personas, para que antes de publicar algo, antes de compartirlo, pensemos, esto está en beneficio de la vida, y si es en beneficio de la vida, tendremos que compartirlo. Elisa. Me llena el alma escuchar a mis compañeros. Yo creo que este es el trabajo que teníamos que hacer desde siempre y con el alma, y es escucharnos en la labor en la que cada uno puede aportar un granito de arena en el cuidado de la vida. Posvención no es únicamente atender el momento trágico de un suicidio consumado, sino también hacerle saber a las personas que están alrededor y vulnerables que un suicidio jamás va a concluir con el dolor del alma de una persona, y tampoco le va a quitar a esa familia el dolor o el peso que cree el suicida que los otros sienten con él. Por el contrario, con un suicidio consumado lo que hay es una tragedia de por vida, porque nunca una familia va a estar mejor sin esa persona. De hecho, por eso hablamos de duelo no lineal. Es un duelo que nunca sana, que nunca se cura. Es una tragedia de por vida. Así que la prevención del suicidio tiene que seguir siendo nuestro trabajo. Así es, y de toda la sociedad todos deberíamos aprender sobre posvención, sobre lo que significa el duelo no lineal, lo que deja para la sociedad un suicidio. Si todos aprendemos desde la comunicación, adquirimos esas herramientas, y el lenguaje que mencionábamos tiene diferencias sutiles pero relevantes, pues todos podemos ayudar y prevenir. A todos muchas gracias por acompañarnos, y yo quiero también dejar un mensaje para los que nos están viendo. Si creen que necesitan ayuda o conocen a alguien que pueda necesitar ayuda en este momento, la recomendación es llamar a la línea Salud para el Alma en el Valle de Aburrá, 604-540-7180. Fuera del Valle de Aburrá, en el resto de Antioquia, 018 041 3838, para que puedan obtener
la ayuda que necesitan y el acompañamiento pertinente. De nuevo, gracias por acompañarnos. Esto fue Conversaciones con el Alma.